Vamos a analizar GoWex, casi uno de los casos más importantes de fraude que se ha producido con una empresa española. Bueno, GoWex fue creada por Genaro García, que es esta persona de aquí, en 1999, es una empresa española. Inicialmente se dedicaba a la intermediación en actividades de compra y venta de capacidad de telecomunicaciones, es decir, de comprar capacidad de, por ejemplo, de fibra óptica y revendérsela a su vez a otra compañía. En 2009 pivotó y se enfocó a su negocio actual, que era supuestamente la instalación de zonas de conexión Wi-Fi gratuitas en espacios públicos, como calles, estaciones o kioscos. Es decir, iba a proporcionar Wi-Fi de forma gratuita a cualquier usuario en zonas de máximo tránsito, además zonas públicas, pues eso, como paradas de autobuses, etc. Genaro García fue su fundador, su consejero delegado y es el presidente de GoWex. Nuestra visión es crear el Wi-Fi en todas las calles de las ciudades del mundo para que los ciudadanos puedan acceder a la sociedad de la información como al agua. Tú tienes agua en tu casa con tu ADSL, siguiendo el mismo formato del acceso a la sociedad de la información. Tú tienes el agua en tu móvil, que es tu 3G. Pero si se te acaba tu tarifa plana de 3G o si necesitas acceso a información con más calidad que con el 3G, tienes que tener acceso Wi-Fi gratuito en las calles que te lo proporcione ¿quién? Tu ciudad. Porque es con quien tú tienes el resto de los servicios, como es el transporte de las basuras, el transporte público, la gestión del agua, el gas, la luz. Eso te tiene que venir dado. Entonces, a raíz de eso, lo que nosotros hicimos es crear un modelo de negocio que hiciera sustentable todo eso y que hiciera ganar dinero a todos los actores. Entonces, un poco esa es la filosofía que nosotros tenemos. Salió a bolsa a cotizar en el mercado alternativo bursátil de Madrid. El MAP es como está el mercado continuo, que es el mercado principal donde están las principales empresas, y luego hay una división inferior, que sería como la segunda división de fútbol, que es el MAP, que es el mercado alternativo bursátil. Y empezó a cotizar en el MAP en marzo de 2010, con una capitalización de 36 millones de euros. El supuesto modelo de negocio de la actual GoWex, es decir, después de pivotar a lo de la conexión Wi-Fi, básicamente consiste en lo siguiente. Generaría beneficios instalando Wi-Fi en ciudades a cambio de contratos con entidades públicas. Es decir, pongo Wi-Fi gratuito en el Metro de Madrid, pues hago un contrato con el Ayuntamiento de Madrid para que me haga un pago anual. Misma cosa, lo quería replicar por todo el mundo y de hecho supuestamente tenía contratos con grandes ciudades como Nueva York, otras ciudades europeas, etc. Y aparte de estos contratos con las administraciones públicas, también supuestamente iba a ganar dinero gracias a la publicidad dedicada en dichos puntos de acceso. Al conectarse necesitarían usar alguna pasarela y en esa pasarela podría ofrecer publicidad a medida, ¿no? ¿Qué pasó? El 1 de julio de 2014, Gotham City Research, que es una firma de Estados Unidos dedicada a realizar informes bajistas, es decir, es un short seller, que es aquellos que apuestan porque está inflado el precio de una compañía, bien sea por una burbuja, bien sea directamente por fraudes contables, publicó un informe devastador. Se titulaba Let's Go West, la charada de Pescanova. Pescanova fue otra compañía española que defraudó anterior a GoWex. En este informe, que fue absolutamente devastador, tardó 8 meses en prepararlo. O sea, el informe es muy detallado y no daba casi lugar a ningún tipo de duda. 3 días después de la publicación de este informe, es decir, el 4 de julio, la cotización de GoWex en el MAP fue suspendida. Concretamente, este era el informe de Gotham City Research en el que ponía la tesis de GoWex. Como vemos, 93 páginas de documento que vamos a tratar de hacerlo de forma muy comprensible, de forma muy amena y fácil. ¿Cuáles eran los principales puntos fuertes del informe? Bueno, venía a decir que la acción no vale nada, 0,0 euros. Más del 90% de los ingresos reportados no existen. Eran generados por facturación cruzada con sociedades pertenecientes a la propia GoWex. Esto es súper importante, es decir, el 90% de los ingresos no existían, eran fruto de lo que hemos visto a lo largo del curso, facturación cruzada con sus filiales. Filiales que descubrieron en este informe bajista que eran
pertenecientes a la propia GoWex. Concretamente pertenecían, o el administrador de estas sociedades pantalla estaban a nombre de uno de los primeros inversores en GoWex, pues era el administrador de estas sociedades. Lo descubrieron mirando simplemente en el registro mercantil. Otra bandera roja absoluta, el auditor cobraba poquísimo. Sería un valor razonable si solo el 5 o el 10% de los ingresos reportados eran reales. Además lo veremos comparado con la competencia, como cobraba muchísimo menos. Luego además pasaba que eran totalmente incongruentes. Cuando un inversor preguntaba a la Investor Relations cuánto había ganado con el contrato que fuera, le daba una cifra, GoWex ante los medios de comunicación daba otra cifra, luego volvías a preguntar otra vez a los Investor Relationship y te daban otra cifra. O sea, era completamente incongruente, muchísimas contradicciones, también contradicciones con lo que reportaban en la contabilidad. Luego otra cosa también harto extraña es que la compañía no publicaba las métricas propias de su negocio, es decir, cuántos puntos wifi exactamente tenían, cuánto generaba por punto wifi, cosas de este estilo. Otra cosa que era hartamente extraña, todas las propuestas de valor con el mismo modelo de negocio, que es un modelo que aparentemente no tenía ningún tipo de ventaja competitiva. Cualquiera podría haber puesto puntos wifi, intentar llegar a acuerdos con entidades públicas, haber puesto publicidad. Estaban perdiendo dinero o directamente habían quebrado. Incluso algunas que estaban respaldadas por grandes músculos financieros como McDonald's o Starbucks. Es decir, ¿qué aportas tú versus lo que existía anteriormente, que nada había funcionado? Genaro venía a decir que es que estaban ante un nuevo paradigma porque anteriormente se había probado sin teléfonos inteligentes, entonces había menor base de usuarios, etcétera. Es lo que venía a alegar Genaro. Más puntos fuertes del informe o señales de alarma. Todos los intentos de generar beneficio ofreciendo wifi gratis previamente habían fracasado. Una vez que se conoció este informe, la primera reacción de Genaro, que estaba en una escuela de verano en la Universidad Complutense, fue acusar el informe de contener mentiras. La primera reacción de Genaro, que se encontraba en una escuela de verano cuando se produjo este informe o se publicó este informe de Gotham Research, ese 1 de julio, fue alegar que el informe estaba lleno de mentiras y que era una absoluta difamación y que iba a emprender acciones legales contra Gotham Research. Para muchas veces nos hemos reunido en esta sala, algunos de vosotros desde hace mucho tiempo y otros desde hace menos. Este vídeo es justo después de publicarse el informe de Gotham Research. Y hoy, evidentemente, no vamos a decir que son extraordinariamente buenas, pero desde luego son muy buenas, ¿sabes? Estamos hablando por primera vez en los últimos 3 días, en los últimos 2 días, en los que las cosas han estado muy calientes. Y por supuesto, es mi objetivo que eso no suceda más. Estamos demostrando lo grandes que somos. Gracias a la gente que estamos aquí y cómo estamos luchando, estamos consiguiendo que evidentemente el proyecto llegue donde está llegando. Qué gran calado, mintiendo a sus inversores y trabajadores. Como hemos dicho, hemos conseguido las facturaciones que hemos conseguido. Y ahora lo que estamos es luchando para aclarar todo eso, para poderlo poner en todos los medios y que, por supuesto, eso lo conozca todo el mundo. Nuestros valores son el esfuerzo, la ambición. No iba bien ni el wifi ni en la presentación, y eso que es su expertise. Lo que hemos conseguido siga funcionando adecuadamente. Para todos aquellos que tengáis temor, porque es lógico, con lo que está pasando, tener temor de que la empresa va a desaparecer, etcétera, os garantizo que eso no es así. Pequeños inversores están vendiendo y los especuladores se están alimentando de eso. Pero bueno, vamos a lo claro, vamos a lo importante. Lo importante es que hemos levantado la cabeza siempre y hemos salido luchando en todos y cada uno de los momentos en los que las cosas han ido mal. El discurso emotivador del viaje del héroe para seguir engañando a la gente. Yo he salido de lucha. Aquí tengo una cosa que me gusta llevar a muchos sitios, que es los hierros que durante un tiempo yo vengo a tierras. A las más de 24 roturas de huesos que tengo el discurso del héroe, de la resistencia máxima. No sé cuántas roturas de huesos y hierros que... Cuando se sale de eso, cuando se sale de todo eso, es cuando
una mochila con los hierros que tenía cuando estaba operado. Y una fuerza para poder salir adelante de todo ellos. Nosotros somos una pequeña empresa que va a ser muy grande. Ya lo es, pero va a ser mucho más grande. Aires de grandeza. Estoy muy orgulloso. Saúl, que está metiendo campañas todos los días para seguir creciendo y seguir creciendo. Vamos a demostrar que podemos poner wifi en Gotham. Es una ciudad más del mundo. Y eso es mi objetivo fundamental, poner wifi en Gotham. Y entre todos lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Además, GoWex, que realizaba sus auditorías con esta empresa a la que le pagaba tan poco, M Auditores, anunció que cambiaría de auditor para reforzar la transparencia a la prestigiosa PricewaterhouseCoopers. Una vez que se publicó este informe bajista, el precio de la acción cayó un 46% el primer día y un 26% el segundo. Al tercer día, el 4 de julio, se suspendió su cotización. El 5 de julio, Genaro reconoció ante algunos consejeros de la empresa que había falseado las cuentas durante al menos los 4 años anteriores, tras lo que dimitió y acudió a los juzgados para confesarse responsable de haber falseado la contabilidad. Al día siguiente, la compañía tuvo que iniciar el concurso de acreedores. Años después, el juicio oral comenzará a finales Actualmente, el juicio comenzará a finales de 2019. Han pasado los años y el juicio comenzará a finales de 2019 contra Genaro García y todos sus secuaces, incluido el auditor, que estuvieron presentes en esta trama de fraude. A lo largo del curso hemos visto varias formas de intentar detectar que nos la están colando, aparte de la personalidad del propio Genaro, posible facturación cruzada, etc. Vamos a ver qué pistas nos estaba declarando ya GoWex. Bueno, haciendo los cálculos y usando el Altman Z-Score, que es uno de los indicadores adelantados de posible quiebra en los próximos 1 o 2 años, y posibilidad de quiebra luego también indica que hay presión para cometer fraude contable. Bueno, pues el Z-Score dice que cuando el valor es mayor de 2,67, la compañía es considerada como segura. Cuando está entre 2,67 y 1,81 hay alerta, ¿no? Es la zona gris. Entre 1,81 y 1,23 la probabilidad de quiebra es muy alta y menor de 1,23 hay quiebra financiera. Bueno, vemos los datos de GoWex en el año 2010. Daba un valor de 2,17. De acuerdo a esta tabla, estaría en la zona de alerta, la zona gris. Esta es un área donde se debe actuar con cautela. Eso en el 2010. En el 2011 daba 1,96. Cada vez se iba poniendo más rojo, a punto de entrar en la zona altamente peligrosa, de probabilidad de quiebra muy alta, 1,96. En el 2012, 1,72. Ya estaba en probabilidad de quiebra muy alta. O sea, como vemos, el Z-Score ya nos estaba dando señal de alerta clara de que las cosas iban muy, muy mal. Otra señal de alerta, bueno, era la discrepancia entre las ventas, que es esta línea de aquí, y las cuentas por cobrar. Viendo esta gráfica del año 2009-2013, vemos que no están creciendo de forma coordinada, ¿no? Las ventas crecen mucho menos que las cuentas por cobrar. Esto es otra clara señal de alerta. Esta es otra clara señal de alerta de que pueden estar incurriendo en fraude contable. Otra señal de alerta. Hemos visto que el M-Score del profesor Benís es un indicador con una tasa de acierto del 72% aproximadamente, de que indica manipulación contable. Bueno, pues vemos en el 2010 a 2013 los valores que estaba ofreciendo. Hay que recordar que el M-Benís Score, si el valor es mayor de menos 2,22, es indicativo de posible manipulación. Es decir, valores de menos 4, menos 5 es que no hay manipulación. Si el valor de menos 1, menos 0, 1 positivo es mayor que menos 2,22, es indicativo de posible manipulación con alto grado de probabilidad. Es decir, en 2010 no daría señal de alerta porque no es mayor de menos 2,2, es más pequeño, más negativo. Aquí tampoco daría señal de alerta. Sin embargo, ya en el año 2012 y 2013 sí que hay clara señal de alerta de manipulación, especialmente en el año 2013, donde se ha separado ya mucho del menos 2,2. O
sea, es mayor. O sea, que aquí da señal de alerta a estos 2 años de posible manipulación contable. Luego hemos comentado que era clave también la cantidad de revenue, es decir, de ingresos que producía por empleado, que era mucho mayor que las empresas con la competencia y también mayor incluso que compañías tan rentables y tan grandes como Facebook, Google, etcétera, que suelen tener unos revenue por empleado gigantescos. Pero es que luego, aparte de eso, hay que fijarse en la evolución del cociente entre revenue y empleado, ¿no? Y tiene que seguir una relación razonable, que vayan a la par. Y nuevamente aquí nos encontramos otro indicador de alerta. Vemos que aquí hay 2 señales, ¿no? Revenue, que sería esta de aquí, y ritmo de crecimiento del empleado. Deberían ir de la mano. A mayor crecimiento de ingresos, también mayor crecimiento de empleados suele ser necesario. Pues vemos como en 2012 y en 2013 la gráfica van en dirección opuesta, el número de empleados y los ingresos. Esto es súper, súper raro. Vemos, por ejemplo, número de empleados 23, 36, 50, 70, 127. Sin embargo, los revenues por empleado están creciendo, o sea, ese cociente está aumentando también de forma exponencial. Eso es muy, muy raro. Este modelo se conoce como la fórmula de Brazel y fue introducido por este profesor. Luego, en cuanto a la auditoría, hemos dicho de que era muy barata en relación a los ingresos que estaba generando. De hecho, si vemos esta tabla, donde estos son los principales competidores de GoWex, o sea, los que tenían una propuesta de valor similar, vemos como el precio del auditor o lo que se gastan en auditoría está entre 0,44 y 1,57% del total de los beneficios. Sin embargo, en el caso de GoWex es que era una cifra de orden de magnitud muy, muy inferior. 0,04, 0,05, o sea, esto es muy raro y era otra clara señal de alerta. Además, el informe de Gozan empezaba prácticamente con esto. Decía, esto es posible, esto es razonable. Y luego una pista clara cómo detectar la facturación cruzada. Vemos que el principal cliente de GoWex se llama Sysantel, ¿no? Client name. Sysantel, el principal cliente de GoWex. Y luego, sin embargo, el principal proveedor es este de aquí, que es Sysantel, o sea, el mismo, ¿no? Lo único que lo han escrito separado o junto. Sysantel además era realmente, si indagabas en el registro mercantil, es lo que contábamos, era también propiedad de GoWex, lo administraba uno de los principales inversores de la compañía. Entonces, esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque es facturación cruzada. Si el principal cliente, el principal proveedor es el mismo, pues es una forma de generar facturas que realmente no genera ningún flujo de caja real. Esto es una clarísima señal de alerta.